Continuamos. Habíamos quedado y no pude continuar con esa enseñanza sobre la tercera parte de un enfoque que estamos dando sobre Rabbi Shaul. Rabbi Shaul ben Gamaliel, conocido como el apóstol Pablo, no es un falso, no creó el cristianismo. El cristianismo parte casi 300 años después. Él es un visionario, o más bien un conocedor, y entiende el misterio del Mesías. Entonces, ¿qué es el misterio del Mesías? Vamos a tratar de aclararlo. La palabra Mashiach en hebreo justamente es ungido, y estos ungidos, primero vemos testimonio de que se ungió piedra en el caso de Jacob como una figura, luego se unge hombres, y en el caso de esta figura de ungir, la palabra ungir en hebreo es Mashiach. No es una persona, no es un individuo, sino un acto como figura y representa la divinidad. Por eso para Rabbi Shaul dice que lo primero que fue creado fue el Mashiach, dando a entender que es parte de... A eso no se refiere a Yeshua, se refiere a este concepto filosófico, diríamos, o concepto, porque no hay un inicio. Pero ¿por qué digo filosófico? Porque en el libro de Colosenses dice que fue el principio o lo primero creado. En el judaísmo se conocen dos conceptos. Primero, el primer concepto es que se dice que el Mashiach preexistía. Estamos hablando no de la persona, sino de la esencia. Y por lo tanto, todo viene en una dualidad. Así que si hay un Adán Rishon, entonces el judaísmo considera que hay un Adán Kadamón, que es el Adán cósmico, el Adán espiritual. A ese Adán cósmico, a ese Adán espiritual, también se le conoce, no en general, pero particular, como el Mashiach. ¿Ves? De ahí es que viene la teología de Shaul, que va a hablar del postrer Mashiach, del Adán primero y el Adán postrero. Ese es el concepto, Adán postrero. En ese orden de idea, y teniendo un poco el marco, entonces nos damos cuenta que ese es el plan secreto del Padre. Así que todas las almas estábamos en Adán, así que hablando de la materia como figura, y sí que todos los seres espirituales estábamos en el Adán Kadamón. El Adán Kadamón es el mismo creador como una figura. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 7, dice que el Padre de los Espíritus, este Padre de los Espíritus, que es el mismo Hashem, o sea que es el aliento de vida, lo que sostiene la humanidad y lo que sostiene el universo, es un principio para hablar de esa realidad espiritual. Entonces ya aquí en este plano terrenal vemos piedra y vemos hombre. En este caso el primero fue Aarón. Aarón no le llamaron Aarón, sino el ungido, o sea el Mashiach. Así que para aquellos cristianos que creen que Yeshua es el único que llegó a ser Mashiach, déjame decirte que no. Hay muchos Mashiach anteriores de él y muchos que se proclamaron Mashiach posterior a él. ¿Por qué proclamaron? Porque no fueron ungidos. Pero estos anteriores a él sí fueron ungidos como profeta, sacerdote y reyes. Aquí en las Escrituras da testimonio, y es por eso que se habla de la triple unción que debería llevar el Ha-Mashiach. O el Ha-Mashiach tendría la triple unción. Este es el asunto, en la cual a Rabbi Shaul se le fue dada o develado o mostrado o entendido el misterio del Mashiach. Por eso para Yeshua, ¿ven? Nunca dijo abiertamente que él era el Mesías. Léame los evangelios y no aparece. Más bien a la mujer samaritana le dice, no se lo digas a nadie, se supiera con quién habla. Si se está abriendo diciendo, yo soy el que tú estás esperando, o en mí está la persona o el ser que tú estás esperando. O sea, en otras palabras, soy el Mesías. A otro fue a los leprosos y también le dice que no lo diga a nadie. Entonces, si él es el Mesías y está ocultando, no es que está ocultando, sino que hay unos tiempos y unos procesos que se debe de cumplir, y eso es el problema cristiano. Quiere decir que lo primero que se debería de cumplir es como el profeta, y por eso Yeshua llegó como el profeta. ¿Vosotros quién pensáis que soy yo? ¿Tú eres el profeta? No.
tú eres el Mashiach, el Ben Elohim, le dijo Kefa. No voy a hacer la claridad más de allí, sino allí. En ese orden de idea, entonces nuestro Adón Yahoshua viene siendo el vaso, el instrumento, la herramienta del Padre. Ahora, mire por favor en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el verso 10 y 11. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, indagaron, inquirieron, diligentemente, qué tiempo y qué persona anunciaba la Ruach HaMashiach. Quiere decir que ese es el dilema que la gente cristiana occidental no ha entendido. ¿Por qué? Porque para los hebreos el tiempo o la era mesiánica llegaba, y obvio, al llegar la era mesiánica iniciaba el Mesías, y el Mesías o la unción tenía que reposar sobre una persona, porque no estaban esperando a un Dios hecho hombre o un Dios que se hiciera hombre, que tomara carne. Eso solamente está en la mitología griega, eso solo pasaba en el Olimpo, mas no en la escritura hebrea, ni en la cultura hebrea, ni dentro del plan hebreo del plan del Señor. Y esa es la dicotomía, y ese es el problema, que los judíos están claros en los principios de la Torah, y los cristianos inventaron un nuevo Dios, inclusive lo volvieron idólatra. ¿Por qué? Porque aunque Yeshua nunca dijo que él era Dios, y aunque Yeshua nunca buscó que lo adoraran, el hombre lo comenzó a adorar por las manifestaciones del Creador en él, por ser la persona que llegó a ser. En vez de entender que Yeshua dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis, los hombres prefieren echarle incienso, prefieren decirle, tú eres el poderoso, tú eres el maravilloso, tú eres el grandioso, tú eres lo máximo. ¿Y cuál es el concepto de este tipo de alabanza falsa? Es porque no quieren obedecer, porque no quieren caminar, porque no quieren hacer las cosas que Él dice. Porque Él no está diciendo adórenme, alábenme, o díganme en porra. No, y Él no está necesitando porra. Él no está buscando un grupo que le haga porra. Él está diciendo que le sigamos. O sea, ejemplo os es dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Seguid mis pisadas. La mejor forma de imitar a Yeshua no es decir que yo soy cristiano porque creo, no puedo decir soy cristiano porque obedezco, porque nunca el concepto bíblico está allí. Inclusive la palabra cristiano va a parecer casi muy posterior. Quiere decir que el ejemplo que Yeshua me dio de obedecer la Torah, de caminar la Torah, de vivir la fiesta, de hacer las cosas correctamente, es que yo siga sus pisadas. Seguir sus pisadas es que siga su ejemplo. Yo tengo que seguirlo a él, y lo más seguro que eso es la palabra correcta. Porque al griego paso fue como cristianos, y dos conceptos tiene cristianos, que quiere decir imitadores del Mesías, de Cristo en ese caso, que es el Mesías, y Cristos pequeños. Wow, se lo estoy diciendo. Esas son las dos traducciones, no porristas, no alabadores, sino gente que se determine a seguir el ejemplo de Él, de amar como Él amó, de anunciar como Él anunció, de vivir la palabra como Él la vivió, de encarnar la vida como Él encarnó, y transformar su naturaleza para traer un mundo mejor. Eso sería un buen seguidor de Él, pero no es el concepto cristiano. Eso aparece posterior, pero digamos que sea semántica, Entonces entremos en los detalles. ¿Qué persona? O sea que hay una persona. Esta persona o este individuo tiene que tener la característica de descendencia de David, de la tribu de David, y tiene que ser un hombre. Tiene que ser, claro que tiene que ser. Dios puede hacer todo. Mira, Dios puede hacer todo, y a Dios nada le queda grande. Pero si Dios creó su palabra y nos dio unas normas, Él se sujeta a ella, no la viola su palabra. Por lo tanto, hay que obedecer la palabra. Entonces, la persona, y esa persona se llama Yeshua ben Yosef. Él no nació siendo el Mesías. Así que cristianos y mesiánicos y raíces hebreas rectifiquen sus conceptos errados. Aunque no es en general, porque hay muchos que ya están entendiendo y muchos que están comprendiendo. Ojo con esto, porque es la persona. La persona es más valiosa. ¿Por qué? Porque en una condición humana, capítulo 2, verso 14 del libro de Hebreo, Él participó de lo mismo. Porque si Jesús es un Dios hecho hombre, entonces no es el ejemplo nuestro. No podemos seguirlo, porque Él es Superman, vuela, y nosotros somos humanos, terrenales. Pero si Jesús es un hombre,
entonces sí es mi Mesías, si es lo que dice ser, y yo sí puedo seguirlo y puedo vencer el pecado como él lo venció. Él no pecó, pero rectificó lo que había en su genealogía. Es otro concepto por qué no puede ser Dios y por qué es un hombre, pero un hombre diferente, un hombre con propósito, con planes, con una visión clara de saber qué es. Y aquí suelto lo siguiente. Yeshua sanó enfermos, pero no vino a sanar. Yeshua multiplicó los panes, pero su propósito no era multiplicar panes. Yeshua hizo milagros, pero su plan no era hacer milagros. Resucitó muertos, pero a eso no vino. Liberó a los cautivos, sanó, pero ese no era su motivo. ¿Cuál era la misión de Yeshua? Ser el Mesías. Por eso es que dijo, para que se cumpla todas las escrituras. Capítulo 4, verso 18, específicamente. Y vamos a narrarle. Dice que Yeshua fue al Jardín, al Jordán, para hacer la Tevilá, a ser bautizado por Yohanan. Fue bautizado por Yohanan. Dice que Juan vio la paloma en forma, la rúa en forma de paloma que posó por él. Ahí no fue el Mesías. Fue llevado al desierto para ser probado por Satán. Luego que resistió, venció la prueba, regresa a Nazaret. Esa es la línea, regresa a Nazaret. Y dice que estando en Nazaret le dieron a leer el libro en un Shabbat, como era su costumbre. Y cuando leyó la Torá ahí, él dice, la Ruach HaMashiach está sobre mí, por cuanto me ha declarado el Mashiach para predicar el año agradable, para hablar, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, que los cojos anden. Y el verso 20 dice, esta palabra se ha cumplido en medio de ustedes. El propósito de esta palabra de Isaías 61:1 es para que se cumpla aquí, se ha declarado aquí. Y en ese instante recién Yeshua vino a ser el Mesías. No nació siendo, vino a ser. Él no era la palabra encarnada, vino a encarnarla para ser la palabra encarnada. Y es hora que tumbes esos conceptos cristianos que solamente lo cubriste con ropajes hebreos. Porque eso es lo que han sido los hermanos mesiánicos, y no con mala intención, sino por no depurar su mente y no tener un buen guía, un buen maestro para que los pueda guiar con un conocimiento pleno, verdadero de las escrituras hebreas. Entonces hemos dicho, no fue sino en el instante que él pronunció y dijo esta palabra. Por eso afirmo, ahí recién es el Yehoshua, es el Mesías. Ahora, el Ruach HaMashiach está sobre mí, o sea, me ha ungido, me ha declarado. Y volvemos a Pedro. ¿Qué tiempo y qué persona anunciaba el espíritu del Mesías? O sea, la Ruach HaMashiach, ¿cómo anunciaba? ¿Cómo decir que estaba en ellos? Dice que estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas que anunciaron las profecías mesiánicas, que se cumplirían en una persona, que tendrían efecto en una persona. Y esa persona se llama Yahushua. Yahushua no preexistía. Yahushua existió en el momento del coito de José y Miriam, en el vientre de Miriam, tiempo y espacio. Lo que preexistía era el Mashiach. Por eso hay que entender que cuando Rabbi Shaul dice, y él es el que tiene el misterio, dice Mashiach, Yeshua, está anteponiendo la divinidad a la humanidad. Y cuando dice Yeshua HaMashiach, está anteponiendo la humanidad a la divinidad. Quiere decir que la humanidad es el vaso, es el instrumento, es nuestro Adón Yahushua. Por eso tiene mérito. Sehut tiene mérito. Y por eso la tefilá, la oración la hacemos conforme a la tradición de nuestros mayores. Se dice Beshem Yeshua HaMashiach, o sea, en el nombre, porque en el nombre hay mérito, porque este hombre logró, dice que toda rodilla se dobló y toda rodilla se doblará, porque él, el nombre de él es sobre todo nombre. No es el nombre, sino lo que logró. Que este hombre transformó su nombre y logró tener una autoridad por lo que logró, porque venció a su propia naturaleza, venció al pecado y nos abrió un camino. Y por eso es camino, verdad y vida. Camino es para caminar. La vida se tiene cuando se llega al camino, y la verdad es la Torá. Entonces la verdad se junta, porque la verdad se junta con la vida, y la vida es la Torá, y luego está el camino. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, camino es para caminar, para encontrar esa vida por ese camino, y cuando encontramos la vida, encontramos la verdad.
La verdad no es un hombre, la verdad no es una tradición religiosa, no es una creencia. Hay que encontrar el camino que es Yeshua, y el camino te lleva a la vida, y la vida te conecta con la verdad. Bendito sea su nombre. ¿Por qué hemos tomado esto? Y cité a Pedro, pero vamos acá. Por eso Pedro dice que el hermano es difícil de entender. Romanos capítulo 9. Miren, el Rabbi Shaul dice, verdad digo en el Mesías, en él, es una posesión Mesías, no miento, y mi conciencia da testimonio, la Ruach HaKodesh. O sea, la influencia divina. ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí en Romanos? ¿O qué es lo que va a decir aquí? ¿Ves? Y da testimonio, o sea, la conciencia divina, o sea, la rúa lo que da es conciencia, y la rúa es la figura de la palabra, no es algo aparte. Tu palabra es espíritu, tu palabra es la verdad, la rúa es figura del espíritu. Ahora, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Rabbi Shaul. ¿Por qué le daba conciencia? Porque tiene ese gran dolor. Porque deseando yo mismo ser maldito, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, o sea, los otros israelitas y judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, o sea, eso no es concepto cristiano, la adopción, la gloria, el kabot, el pacto, o sea, la Torá, y la promulgación de la Torá, o sea, el brit, el pacto es el brit, que es la señal abrámica, y la promulgación de la Torá, o sea, la custodia, la enseñanza de la Torá. Ojo, otra vez, y el culto, muchas versiones traducen, y es abodá, o sea, el servicio y las promesas. Todas estas cosas fueron dadas a Israel. O sea, el mundo gentil aquí no tiene nada, o las naciones no tienen nada. Hasta aquí vemos que es lo que viene explicando Pablo, que la venida o la manifestación de Yahushua como Mashiach abre estas posibilidades. ¿A quiénes? Primeramente dice a quiénes. Ahora, el verso 5. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Ves? ¿De quiénes? De Israel. Y de los cuales, según la carne, vino Mashiach. O sea, esta es la pregunta. Según la carne, no según el espíritu, según la carne. O sea que vino, es un hombre. Y la promesa que está escrita en el libro de Juan, capítulo 3, porque ya los maestros de la metafísica habían confundido que había un Cristo cósmico, espiritual. Entonces dice que ese es el espíritu del falso Mesías, Mashiach Sheker, el falso Mesías. Y por eso él dice que si alguien confiesa que Yeshua vino en carne, ese es del espíritu de verdad. Y dice en carne y sangre. Ese es, o sea, dando a entender que es un hombre, dando a entender que es un hombre. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 2. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Yehoshua, hombre. El espíritu de antimesías es el que cree que él es divino. Divino es Mashiach, pero la persona de Yahushua es un hombre, y lo que hizo fue la esencia, fue ungido, la esencia divina posó sobre el vaso, y el vaso va a reflejar la presencia divina, y por eso él es Yeshua, el Mashiach. Ha-Mashiach es el artículo para decir el Mesías. Que el Todopoderoso los bendiga. Si nosotros como Bellaba, como comunidad, estamos trayendo esta palabra de restauración en este tiempo, para que comprendamos que no es un Dios hecho hombre, es un hombre que alcanza otros niveles, otro nivel de conciencia. Y esa es la verdad de la Torá, no el cristianismo que se apartó de la Torá y montó otra cosa, y ahora están juzgando que se está judaizando. No estamos judaizando, estamos volviendo a nuestro origen, estamos volviendo a la razón de ser, estamos volviendo a la base, al fundamento de la Torá, a lo coherente, a lo verdadero. Nadie está volviéndose judío, ni queremos volver judío a nadie,
Pero sí es necesario que si estas cosas son de esta manera, que se conozca, que se sepa, y no el mito del Olimpo que se metió dentro de la teología cristiana y creó un nuevo Dios y una nueva religión. El cristianismo es un concepto aparte, no aparece en la escritura, no es bíblico. Pero sí, claro, 11:26 dice que por primera vez en Antioquía la llamaron cristiano. Esa es la versión en español, porque si tú buscas una versión más antigua, hebrea, y no hebrea, sino griega mismo, no te va a decir ese concepto, sino cristiano, o sea, Cristos pequeño, o, ojo con esto, seguidores no significa creer, sino justamente imitadores del Mesías. Shalom. Que el Todopoderoso te bendiga.